Ya. Continuamos entonces con centros de masa y centroides, ¿no? A ver, hemos llegado ya a algunas conclusiones, ¿no? En el caso de barras, el centro de masa se ubica solamente en X. El centro de masa es el momento con respecto al origen, donde se coloca la base de la barra y se divide para la masa. En el caso de láminas, hemos visto que el centro de masa está formado por un par ordenado, ¿no? X medio y Y medio. X medio es el momento con respecto al eje Y dividido para la masa, mientras que el valor de Y medio es el momento con respecto al eje X dividido para la masa. Hemos establecido particiones para determinar las masas, ¿no? Y con la misma partición hemos determinado los momentos de masa. Estos momentos de masa salen en función del punto medio de la partición, lo cual me permite hallar el punto medio de toda la lámina o de toda la barra, con los procedimientos que ya hemos visto. Ahora, vimos algo adicional, ¿no? Vimos el teorema de Pappus, del cual no hemos hecho todavía ejercicio, solamente quedó expresado en la forma de una fórmula para el volumen. El volumen dice que es igual al área de la lámina en mención multiplicada por el perímetro que recorre el centroide. Entonces, si es que es con X, ¿no? El centroide, si es que se mide con respecto al centro de masa en X, el centroide, este haría las veces del centroide y sería 2pi por este centroide multiplicado por el área, ¿no? De la lámina. Pero también, ¿no? El volumen podría calcularse, a ver si no le pondré igual. Si es que hago rotar en torno al eje Y, este sería el volumen, ¿no? Este sería rotación, ¿no? En torno a Y. Mientras que si la rotación es en torno al eje X, la distancia ya no se mediría con X medio. La distancia se mediría con Y medio. El área, ¿no? Va a ser la misma, pero esta sería una rotación en torno a X. Como esto de aquí implica algunos conceptos de acá, vamos a ver un problema en el que puede hacer todos estos análisis y dilucidarlo por completo en base a la partición y las fórmulas generales. ¿Cuál sería este problema general? El problema más difícil que se puede plantear en este sentido, ¿no? Es el cruce de dos curvas. El cruce de dos curvas que me deja una lámina. Por ejemplo, una curva así, pongamos, ¿no? Y otra curva que supongamos viene así y cruza con esta así. Entonces, esto me deja como resultado una lámina, de la cual yo puedo hacer una partición y debería poder hacer todas estas determinaciones.
esta partición de aquí sería esta, ¿no? En la cual, si yo prolongo, debería tener aquí todos los elementos de una partición de área. ¿Cuáles son esos elementos? Voy a volver a poner todo. Este análisis que voy a hacer aquí, si bien es cierto, es de tipo general, ¿no? Hago con la intención de que se pueda asimilar el proceso de partición. Porque una vez que ya están planteadas las fórmulas a partir de aquí, ese no es el punto de partida. El punto de partida es el que yo acabo de colocar, la partición. Les podría parecer aburrido, ¿no? Pero estos elementos les dan la clave de la solución. Este punto inicial, x sub i menos 1, este punto final, x sub i. El punto medio, voy a volver a colocar como que estuviera haciendo una clase de áreas. El punto medio entre estos dos es este, es psi sub i, que es la suma de los dos sobre 2. Ahora, aquí debe quedar muy claro una cosa que veo que todavía tienen cierta dificultad en comprender. Este valor x sub i menos 1 no es un valor infinitesimal. Este x sub i menos 1 es la longitud desde el origen hasta este punto. Es decir, es toda esta longitud. Esto es x sub i menos 1. La distancia desde aquí hasta aquí. Si es que eso no lo tenían claro, por favor tomen nota porque es base de todos los análisis que estamos haciendo desde las áreas. Entonces la distancia desde aquí hasta acá es x sub i. Por eso es que la suma de los 2 para 2 me da este punto medio, porque si sumo todo esto más esto, me da un valor más grande que llega hasta acá. Al dividir para 2 se ubica justo en psi sub i, que es el punto medio de esta base. Y esta base se denomina delta x sub i. Ya hemos visto muchas veces que delta x sub i es x sub i menos x sub i menos 1. Ahora sí, entonces, ¿no? En base de este psi sub i, voy por las curvas. Puedo trabajar ya con curvas específicas, pero en general voy a trabajar con techos y con pisos. Si esta es la función f de x, esta hará las veces de techo en esta parte. Mientras que si esta de aquí es la g de x, aquí, en el tramo que me interesa, hará las veces de piso. Por lo tanto, el psi sub i choca con las dos curvas, tanto aquí como acá. Entonces, si el psi sub i choca con las dos curvas, el choque de psi sub i con esta curva techo es f de psi sub i. Mientras que el choque de psi sub i con esta curva piso va a ser g de psi sub i. He colocado todos los elementos de la partición. Sí van a poder utilizar las fórmulas como fórmulas cuando sean de aplicación directa. No se preocupen por eso. Pero no quieran forzar a usar las fórmulas sin comprender o tener sumamente claro este tipo de análisis. Por favor, ese consejo tómenla en cuenta, porque basta variar algún elemento del planteamiento para que todo sea diferente en cuanto a la fórmula final. Que si aquí me bastaría, en lugar de preguntarles de esta, preguntarles de esta. Entonces ya todo cambiaría. Ahorita estoy haciendo para este sector interno. Si es que quiero algo diferente, el análisis es distinto. Aquí, por ejemplo, esta sería techo, esta sería piso,
Y el análisis ya sería de plantearlo más bien al revés. Muy bien. Continuando con esto, ¿no? Necesitaría como elementos la masa, los momentos, los puntos medios, que luego sustituiría aquí. El más básico de todos es la masa. Y además que se necesita en dos de ellos. Pero no la masa de la lámina, sino la masa de la partición. Y la masa de la partición es M sub I. La masa de la partición M sub I, habíamos visto que la masa viene del concepto de densidad. Pero en este caso, densidad de área. La densidad de área, ¿no?, es igual a masa sobre área. Así como la densidad es masa sobre volumen. Cuando estoy trabajando con láminas uniformes, la densidad de área es masa sobre unidad de área. De hecho, se mide en, no olviden que la densidad tiene unidades, ¿no? Es kilogramo por metro cuadrado. Así como esta era kilogramo por metro cúbico. Entonces, la masa, despejando de aquí, va a ser densidad de área por área. La densidad de área es una constante, por lo tanto no es del tipo sub I. La que sí es sub I, si es que este es el área total, esta área pequeña será un área sub I. Y el área sub I, ya la sabemos de memoria, ¿no es cierto? El área sub I no es más que la altura de esto, multiplicado por la base. Evidentemente la altura de este pedacito va a ser la altura total de esto menos la altura de esto. La altura total vemos que ha sido f de psi sub i. Mientras que la altura de la base es de aquí a acá g de psi sub i. Entonces, rellenando esto con esto, la masa sub i sería la densidad de área por la sub i, que sería f de psi sub i menos g de psi sub i. La masa total, a ver, perdón, me falta aquí, en el A sub i, que no les puedo mostrar. En el A sub i puse la altura de este pedazo, pero me faltó multiplicar por la base, que es delta x. Por lo tanto, aquí también debería multiplicar por delta x sub i, ¿no? Altura por base. La masa es entonces el límite de la partición delta tendiendo a 0 de la suma desde el inicio, desde igual a 1 hasta el final, de la densidad del área por la resta de la f de psi sub i menos la g de psi sub i. Y todo esto multiplicado por delta x. Ahora sí, entonces, ¿desde dónde parte y hasta dónde llega? Si yo cruzo esta función g de x con esta función f de x, voy a terminar obteniendo dos puntos de cruce. Ese punto acá será A y acá será B. Desde el inicio hasta el final, todas las particiones que puedo hacer aquí comenzarán aquí y terminarán acá. Es decir, será una integral desde A hasta B de la densidad de área por la resta de estas dos funciones, ¿no? F de psi sub i representada por la función f de x
menos g de psi sub i representada por la función g de. Si es que saco esta masa, ya no tendré que sacar la masa mediante el análisis para este, porque es la misma masa. Entonces, esto ya sirve para ambas. Ahí sí le podemos usar ya como forma. Así como si hubieran sacado la masa de este pedazo. El análisis solo tendrán que hacerlo una vez. Ahora, masa con Y, masa con X. A ver, perdón. Momento con Y, momento con X. Así sería, ¿no? Momento con X sub B. Voy a hacerlo a la par del momento con Y sub B. Por motivos didácticos. Que veo que ahí tienen también ciertas confusiones. A ver, el momento con respecto a X, ¿no? Es el momento con respecto al eje X. Por eso se llama M sub X. El momento sub Y es el momento con respecto al eje Y. Entonces, fíjense que el momento con respecto al eje X se obtendrá, ¿no? En base a una distancia que exista entre el eje X y el centro de masa de esta lámina de la partición. Y el momento con respecto al eje X va a darse en donde se acumule toda la masa de este pedacito. ¿En dónde se acumula toda la masa de este pedacito? Justo en la mitad, ¿no? En la mitad del objeto. Es decir, en el punto medio, desde aquí y de acá. Y el momento de masa se va a dar en función de ¿qué? De la masa por la distancia. Y la masa de este pedacito es la masa sub i. Es decir, el m de x sub i es la masa sub i, la masa de este pedacito, multiplicado por el lugar en donde se concentra toda la masa, que es 1/2 de esta altura. Y esta altura es igual a f de psi sub i menos g de psi sub i. ¿Se ven? Momento. El momento es masa por distancia. Momento de masa sería, ¿no? Porque hay el momento de fuerza también. Masa, la masa de este pedacito, m sub i. Distancia, la distancia que hay desde el eje, por eso es m sub x, hasta el lugar en donde se concentra toda la masa de esta lámina, que es justo el centro de la lámina. 1/2 de la resta de las dos alturas. Este concepto de momento con respecto a y es distinto de este. Porque el momento con respecto a y es la distancia que existe desde el eje y hasta el centro de masa o hasta el lugar en donde esté el centro de masa de esta lámina. Pero medida esta distancia, si ustedes se fijan, la distancia desde aquí hasta acá, ya no es un medio, ¿no es cierto? Ya no es un medio de la suma de las alturas, porque la distancia desde aquí hasta acá fue eso. Ahora estoy hablando de una distancia diferente. La distancia desde aquí hasta acá coincide con el punto medio de la base. Y el punto medio de la base es psi sub i. Por lo tanto, la distancia de aquí a acá es la misma que la distancia desde aquí hasta acá. Y la distancia desde aquí hasta acá, habíamos quedado que sería psi sub i, porque ya la calculé. Entonces, el momento con respecto a y sigue siendo la misma masa sub i de este pedazo, multiplicado por una distancia diferente, que sería la distancia desde aquí hasta acá, es decir, psi sub i. Si aquí no hay que hacer ninguna resta de funciones ni nada, sino nos da directo.
A propósito, contrasto las dos para que se den cuenta de las diferencias. Y voy a seguirles manejando, ¿no?, en conjunto. Mx sub i. Mx sub i. Ya no necesito volver a calcular la masa sub i porque ya la tengo planteada. La masa sub i era esta. Ahí sí puedo copiar. Es decir, en lugar de poner masa sub i, tendré que poner todo esto. Sería densidad de área por la resta de las dos funciones. Delta x sub i. Multiplicado por, según esto, el punto medio, m sub i por el punto medio. Es decir, por un medio de esta resta. Mientras que aquí será la misma masa, es decir, la densidad de área por la resta de las dos, delta x sub i, multiplicado por sí. Voy a poner aquí los dos límites para aquí poner las dos fórmulas. Voy a sacar primero el momento con respecto a x. Sería la suma de esto. Estas dos funciones son las mismas. Multiplicado por un medio sería un medio de la resta de las dos. Elevado al cuadrado porque se multiplican y multiplicado por delta x. Y el momento con respecto a y será otro límite con la partición delta tendiendo a 0. De la densidad de área, este sí sub i, le voy a poner primero, multiplicado por la diferencia de las dos. Y como ya tengo esto, entonces ahora sí puedo poner la fórmula para m sub x, un momento con respecto a x en forma integral. O de integral. En forma de integral sería, ¿no?, esta densidad de área puede salir de la integral, pero bueno, lo voy a dejar dentro para hacer igual que la masa de acá. Y de ahí explicar lo que me preguntaba Pablo. Sería la integral desde el inicio hasta el final de esto, ¿no?, desde donde cortan, desde A hasta B, de la densidad de área por un medio de esta resta. El un medio sí lo voy a sacar. Este un medio. Del producto entre las dos funciones, como son las mismas, sería al cuadrado. De la resta de las dos funciones al cuadrado. Multiplicado por 30. Y el m sub y. Esto de aquí, que sería la integral desde el inicio hasta el final de la densidad de área por, a ver, hay que multiplicar por una x, por un c sub i, y por la f de c sub i menos g de c sub i. Sería la resta de las dos. A ver, perdón. Ya le estoy cambiando por x, ¿no? Y multiplicándole por el d. A ver, aquí puse un recuadro. Aquí voy a poner dos recuadros más. Este sería el segundo y este el tercero. Con esto ya no necesitaría volver a colocar de nuevo todas las fórmulas
para hacer las siguientes determinaciones, ¿no? Punto medio en X, o el par ordenado X, en donde está el centro de masa, sería masa, a ver, momento de masa con respecto a Y, es decir, este, dividido para la masa, es decir, esto. Y el Y medio sería el momento de masa con respecto a X, es decir, este, sobre la masa. Con esto de aquí entonces ya habré determinado el centro de masa y tendría resuelto lo siguiente. Tendría resuelto la masa de la lámina y tendría resuelto el centro de masa de la lámina, X medio y Y medio. De toda la lámina, pero ya, ¿no? ¿Qué me faltaría? Me faltaría esto. Entonces, fíjense en lo siguiente. Para poder calcular esto, lo que tengo que hacer es tomar esto y hacerle girar, o bien en torno al eje Y, o bien en torno al eje X, o bien en torno a ejes paralelos a Y o paralelos a X. Es decir, es similar a el cálculo de los volúmenes de los sólidos de revolución, pero es un método que nos ahorra cierto trabajo si es que ya tenemos hecho esto. Supongamos que le quiero hacer rotar en torno al eje Y. Si le quiero hacer rotar en torno al eje Y, ¿cuál sería el radio de giro? El radio de giro sería la distancia que hay desde el eje Y hasta el centro de masa. Porque según dice este teorema, el volumen de un sólido de revolución del cual conozco el centroide es igual al perímetro que recorre el centroide por el área. Entonces, como ya tengo, bueno, dos pies constante, X medio ya tengo, ¿no? Aquí está. Y medio ya tengo, aquí está. Lo único que nos faltaría es el área. Es decir, lo que nos falta de esta partición es el A sub I. El A sub I, que es la F de C sub I por delta X sub I, y cuya área es el límite con la partición delta, tendiendo a cero de la suma desde igual a 1 hasta n de esta función C sub I por este delta X. Es decir, el área es una integral del inicio al fin, desde A hasta B, de la función f de x, a ver, de la f de x sería f de c sub i, ¿no? Pero como no quiero calcular de todo, sino quiero calcular solamente de este pedazo, acá le tuve que haber restado la g de c sub i. Entonces será la resta de la función techo menos la función piso. Todo esto multiplicado por d. Con esta área de aquí, entonces, ya puedo completar la fórmula para el teorema, sea que gire con respecto a Y o sea que gire con respecto a X, funciona la misma área. El área no cambia por el hecho de que yo le gire esto con respecto a Y o con respecto a X. Lo que cambia es el volumen. Suponiendo que el giro de esta lámina es con respecto al eje Y, conociendo ya el área, escribamos cuál sería. Voy a ponerle acá, ¿no? A ver si se ve. ¿Cuál sería el volumen utilizando esta fórmula? A ver, 2pi por X media. X media es masa
Pues momento de masa con Y dividido para masa. Es decir, integral entre A y B de densidad de área por X que multiplica a f de X menos g de X. Estoy copiando ya lo que tengo, ¿no? Menos g de X. Todo esto por dx. Dividido para la masa. Y la masa es la integral entre A y B. La densidad de área por la resta de estas dos funciones. Listo, entonces tengo 2pi y el x medio. Me faltaría el área. Pero el área ya las obtuve acá. Multiplicado por el área, que sería la integral entre A y B de f de x. Más bajito. Menos g de x de x. Ahora, aquí está lo que me preguntaba Paula. Yo le estoy haciendo la masa sin considerar la densidad de área. ¿Puedo hacer eso o no? Ya, si es que va a calcular la masa, no podría. Pero como la masa no es un paso intermedio para obtener los centros de masa, y los centros de masa contienen momentos de masa que también tienen densidad, y al final se pueden simplificar, entonces daría lo mismo considerar o no la densidad de área. Si yo puedo hacer esta simplificación entre estos dos, ¿no? Esto de aquí es igual que el área, por lo tanto también pueden simplificarse. Y ya tengo el volumen del sólido de revolución de esto girando en torno al eje Y. Si cambio el radio de giro para que esto gire en torno al eje X, cambia el volumen. Es decir, este sería un volumen 1 y este sería un volumen 2. El volumen que acabo de calcular sería el 1, porque el volumen 2 sería distinto. El volumen 2 sería, según esta fórmula, 2pi por y medio es m sub x por m, o m sub x sobre m. M sub x es la integral, según esto, de 1/2, la integral entre A y B, y por la densidad de área, que multiplica a la resta de las dos funciones elevadas al cuadrado de x, dividido para la masa. Y la masa ya vimos que es la integral entre A y B. La densidad de área menos la resta de las dos. Multiplicado por el área. Si la integral entre A y B de f de x menos g de x. Lo mismo que dijimos antes, ¿no? Si se eliminan las densidades, esto queda igual que esto. Por lo tanto, se eliminan las áreas. El volumen 2 va a ser 2pi por 1/2, es decir, pi por la integral entre A y B de f de x menos g de x, todo esto al cuadrado de x.
Si ustedes se fijan, tanto el volumen 1 como el volumen 2 termina siendo la misma fórmula del sólido de revolución, considerando cada radio de giro. El uno con respecto al eje X y el otro con respecto al eje Y. ¿Sí ven? Acá con 2pi, cáscaras cilíndricas, y acá con pi, discos. Esas consideraciones para que la tengan en cuenta, ¿no? Ahora que van a tener que hacer esta tarea, le vamos a denominar. A ver, esta sería tarea 3, ¿no? A ver, lo primero que tendría que hacer es hallar el volumen del sólido de revolución que gira en torno al eje X volumen del sólido de revolución que gira en torno al eje X, ¿no? Del ejercicio 1 de la tarea 2. Es decir, la semicircunferencia, cogemos y le hacemos girar en torno al eje X y hallamos cuánto vale ese volumen. Pero obviamente con el teorema de Pappus, no con el procedimiento de sólidos de revolución que sabíamos, sino con este. Si ustedes se fijan, este de aquí no serviría, el que serviría sería este. Como ya determinamos y media, ¿no? Entonces solamente sería cuestión de hallar el área y establecer la fórmula y hallar el volumen. Y la segunda. A ver, vamos a hacer este problema que quedó pendiente, ¿no? Tenemos esta curva. Desde 0 hasta 5. Pero ya no vamos a hacer cuenta que la lámina es esto. Ahora la lámina va a ser esto. Este valor de aquí, ¿no? Va a ser el y igual, esta recta de aquí. Va a ser la recta y igual 10. Ahora esto va a ser techo. Y esta función va a ser piso. Entonces van a hacer dos cosas. La A. Van a coger el centro de masa de esta lámina, que ya lo calcularán, y le van a hacer girar a esta lámina sobre el eje X. Entonces, hallar el volumen de el giro de la lámina en torno al eje X. Y luego van a coger la misma lámina y le van a hacer girar en torno al eje Y. Van a obtener un sólido de revolución diferente, ¿no?
van a hallar el volumen de el giro de la lámina en torno al eje Y. El de acá ya tienen hecho prácticamente el análisis, les faltaría solamente el análisis de la área sub I para completar, ¿no?, la fórmula. Mientras que acá tendrán que hacer los dos análisis completos, de tal manera que puedan hallar primero la masa de la lámina, después el momento de masa con respecto al eje X y al eje Y. Después los centros de masa, los dos. Bueno, el 1, sino que es un par ordenado. Y con eso hallan los dos volúmenes, el 1 y el 2. Esto retroalimentamos en la siguiente clase y quedaría ahora sí ya entendido este tema de centros de masa y centroides. Hasta ahí serían.